son las 12:05 de la mañana, 23 de agosto. Vamos dirección del sur de la isla. Hemos salido de Inca, que está en el medio, y nos vamos hacia el sur. En el sur, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos podemos encontrar, ya estamos por la zona sur, las poblaciones de Macarón, Palmanova, que ahora no nos paramos por ahí. Más adelante tenemos, por decir algo, Santa Ponsa. Más adelante tenemos Paguera, y después de Paguera está Andratx. Nos dirigimos a Andratx. Ahí nos vamos a ver con la mamá del chavalote, que lo tenemos ahí detrás, y de Sergio. Bueno, pues el día ya lo veis, soleado, no hay ninguna nube, la temperatura es excelente. Oye, os quiero hablar del tema de la temperatura. Mirad, el tema de la temperatura aquí me está sorprendiendo en el sentido que estamos en pleno verano, hay 30 grados, 31, pero no sudamos absolutamente nada, muy poquito. El nivel de humedad que tenemos en Playa del Carmen, por ejemplo, al nivel de humedad que tenemos aquí en este momento, es muy diferente. La misma temperatura, pero allí parece que tiene 10-12 grados más, y aquí parece que tenemos la temperatura que te dice. Nosotros, como venimos del sufrimiento de sudar cada día, pues estamos contentos, ¿no? Y por las noches, la verdad que ahí en Inca, donde estamos, el aire ya es suavecito, no es que ya haga frío, pero pasa el gusto de dormir. Pues hasta luego. Luego sigo grabando alguna cosita. Ahora nos vamos dirección de Santa Ponsa para ir luego dirección de Andratx. Me bajo para el puerto de Andratx, y por aquí, por arriba, iba a ir a la población, pero bueno, daré la vuelta. Ahí tenemos la población de Andratx, y luego a la izquierda iríamos hacia el puerto de Andratx. Para aquí. Bueno, esta montaña a la izquierda tenéis la cabeza, y todo lo que veis ladeado de la montaña es el caparazón. Aquí a la derecha. Y bueno, vamos a entrar por esta zona a Andratx, por aquí. Esta población me gusta mucho, sobre todo el puerto de atrás me gusta también bastante. Muy bonito. Mira qué bonita iglesia. Y estamos aquí en el final, ya se puede decir casi no es el final. La rotonda final, todo recto. el final de... Mira, aquí las motos, estupenda. Mira esas motos, Adriana. Grábalas. Mira qué motos. Están bonitas, Yo creo que son de renta. Y la agarran grupos de gente. Toma. Y aquí a la derecha. Que es impresionante. Ahora, estos días, como estamos en plena temporada, lo más difícil, mira, ya están aquí. Grábame. Lo más difícil en esta época es, como habéis visto ayer en el puerto de Alcudia, Puerto Poyensa, se encontraron un aparcamiento, no es fácil. Así que ahora vamos a ver los aparcamientos públicos cómo están. Aquí a la derecha, para un momentito la cámara. Esto es entrada al aparcamiento público, y aquí hay gente dando vueltas a ver si alguien se va. Y yo acabo de entrar. Y el que encuentre el lugar ahí se para, y si no, pues nos vamos a salir y ya veremos a ver si encuentra algún lugar por ahí. Te puedes encontrar más de una vez que te vas de una población simplemente porque no puedes dejar el coche aparcado. Y suerte tenemos de que hicieron este gran aparcamiento, pero no basta para tantas visitas que hay. Parar un poquito eso. No, ahí no entra el carro. Pues ya hemos aparcado aquí en el aparcamiento, por suerte. Ahí la mamá de Alex, que se va a presentar, ¿a que sí? Diana. Camelia, hola. Saluditos. Y vamos a ir aquí, a esta parte que es un puerto natural muy bonito. Es como una pequeña bahía que se forma, pero natural, con dos partes de montaña. Y esto es como una especie de canal que se mete por aquí debajo. El mismo puerto. Esto está mezclado de agua dulce y agua salada. Ahora lo vamos a ver más claro. Yo intento enseñaros cómo llegar aquí. El aparcamiento público es ese de acá, no se paga por estar ahí. Y luego pues este es el canal este que se comunica con el puerto. Y bueno, pues aquí el puerto de Andratx es precioso, ya lo veis, una pasada. Voy a parar aquí un poquito para observar. Si os podemos hacer un vuelo de dron, que la otra vez sí que lo pudimos hacer, o lo vamos a compartir. Chavalote, ¿te has traído el dron? Sí. Qué bueno. Vamos a pasar por aquí abajo. Sí, eso siempre. Así vamos a estar al lado del mar.
Bueno, pues aquí te acompañado con la tribu entera. Qué bueno. Cuidado. Un barquito de estos no estaría mal, ¿no? Para darse un paseo. Cualquier barca de estas que ya tiene amarre en el puerto es un lujo tremendo, porque poder tener amarrada tu barca en un puerto como el de Andratx, hay un gasto importante al año, ¿eh? Ahora no te podría decir la cantidad porque ya se me olvidó, pero bueno, parecen redes de pesca, ¿no? Y huele a pescado, pero fíjate cómo tienen extendidas las redes de pesca, y los barcos que tenemos de pesca son esos de ahí atrás, más los otros que hay por allá. ¿Qué te parece? ¿Cómo olías con las redes? ¿A pescado, que sí? Sí, a pescado ¿Te gusta pasear seco. por aquí? A pescado seco. Pescado seco. Hay que lavarla de vez en cuando un poquito. Bueno, yo recuerdo que venimos aquí, pero fue en invierno. Sí, es muy diferente el invierno al verano. En el verano hay mucho ambiente. Aquí ahora mismo para bañarse, bueno, hay trocitos por ahí, a lo mejor con trocitos de playa, pero muy poquitas cosas. Está hermoso este lugar. Y los restaurantes son de muy buena calidad, ¿eh? Los que tenéis por acá. Voy a parar un poquito. Lo clásico, aquí en el camellón que tenemos aquí en medio, poner todavía pues la parte del restaurante, lo más cercano al puerto. Y lo que os digo, hace calor, porque pica el sol, ¿a que sí, Adriana? Algo. Pero yo no sudo absolutamente Pero no, nada, no sudas. No, este calor no se compara nada con el de playa. Es que en el termómetro a lo mejor te pone la misma temperatura. Si ahora miramos el termómetro acá, estamos en 30 grados seguramente. Es que aquí no hay humedad, ¿verdad? Sí hay humedad, pero es mucho, yo diría que bastante más baja que la que tenemos allí. Y esa diferencia de humedad es la que tu cuerpo agradece, ¿eh? Cuando no hay tanta. Y aquí nos estamos paseando por el puerto un poquito, luego nos vamos a pasear en algún muelle si es posible, y si no nos vamos andando para el final. Hay unas vistas excelentes por allá, vamos a buscar algún sitio, porque cuando os comparta lo que son los vuelos de dron que podamos hacer aquí en Mallorca, yo creo que os va a gustar bastante. A mí la isla de Mallorca me ha enamorado siempre. Viví 25 años aquí, pero tengo un problema en comparación con Playa del Carmen. Yo tengo dos alergias estacionales durante el año aquí. Como dije anteriormente, tengo una que es la de la primavera, con la flor del pino, y tengo otra en septiembre que me salió después, a los 5 o 6 años de salirme la otra. La primera me salió a los 21 y la segunda me salió a los 40 y algo. Y ya llegaba un momento que me sentía súper incómodo porque me lloraban los ojos mucho, estornudaba, tenía que tomar una pastilla diaria, un antihistamínico, y era súper incómodo. Ahora mismo en esta época no tengo ningún problema, pero bueno, nunca se sabe qué puede pasar, ¿no? A mí me encanta este lugar. Y la isla de Mallorca no es una isla que tú te sientas que estás enterrado en una isla, quiere decir, hay tanta variedad. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me hizo sentirme cómodo aquí en la isla es que como hay diferentes tipos de lugares de agricultura, ganadería, montaña, playa, ciudad y vida, forma de vida, que también cambia mucho, de un sitio a otro, pues me hizo sentir que estaba en España, en una zona más pequeña, globalmente, ¿no? Y eso no sé si lo vais a poder comprobar a través de los vídeos, porque eso no es fácil, eso se comprueba a través de vivir aquí. Y esta isla, en comparación a Ibiza, por ejemplo, y Menorca, y además lo saben muchos los que están aquí, Menorca es una isla muy tranquila y cuando más gente hay es estos meses de verano. Y Ibiza le ocurre igual, pero Ibiza es muy marchosa los meses de verano, demasiado marchosa a nivel mundial, es muy requerida Ibiza, pero luego llega el mes de octubre hasta el año siguiente, junio, Ibiza es muy muy tranquila. Fijaros aquí en los patos. Ahí están nadando. Nos vamos a acercar a aquella parte que parece que están comiendo. Entonces ahí se hizo un despapalle bien bueno. Bueno, el auto, como ya sabéis, es eléctrico, el que hemos rentado, no hay ningún problema para pasear todo el día.
Esa es la gran suerte de estar aquí en la isla, porque tengo para 300 kilómetros ahora mismo para llegar aquí, que hemos ido casi del medio de la isla hasta el sur. Pues me quedan todavía 240, 250 kilómetros para disfrutar durante el día. Mira los peces. Estos peces son peces que no son demasiado comestibles. Hay gente que los come, ¿no? Pero son más de comer basura por aquí cerca. Pero lo que me gusta es ver los patos. Los patos sí me gusta mucho verlos. Mira este que ya se paró ahí para no nadar. ¿Qué te parece, Adriana? ¿Te gusta ver la mezcla de los peces con los patos? Te traes un poquito de pan y te lo agradecen. Sí. Les echas ahí pan y se vuelven... Están esperando que alguien les tire algo. ¿Sabéis por qué vienen aquí los patos? No es que sean tontos los patos, no. Es que tenemos una terraza aquí de restaurante y mucha gente cuando ve los patos les echa algo. Entonces saben que aquí les echan algo de comer. Y como aquí la gente está comiendo, desayunando, a la hora de la comida les puede caer algo más. Sobre todo porque cuando vienen las familias con niños, los niños se enamoran de los patos y le piden al papá, ¿puedo tirarle un poco de pan? Y ese es el tema. Y los patos lo memorizan. Bueno, aquí tenemos un muelle que podemos recorrerlo un poco por ahí en medio. Vamos a pasear por aquí. Oye, Alex. Ay, se me quedó ahí atrás hablando. Se va a hacer una foto con su mamá. Yo también me voy a hacer una foto con Adriana. Ahí se ha llevado el dron el chaval. ¿Y por qué ha pasado eso? ¿Qué? De que te dijera que esperaras un momentito. Mejor rápido. Bueno, ahí está el dron y las vistas que vais a tener. Le digo, espérate que te voy a grabar sacando el dron. Bueno, pues no ha podido ser. Vamos a hacer una foto, chavalota. Bueno, pues aquí está el chavalote sentadito. Estaba en la sombra hace un momento, pero ahora se puso ahí para estar más a gusto. ¿Cómo va tu vuelo, chaval? Bien, súper. Estás a gusto, ¿no? Qué bueno. Pues ya lo veis. Podemos grabar un poquito. Pues. Me sorprende en España la poca señal que te dejan volar a distancia. Sí, porque encima te bloquean la señal, ¿no es así? Bueno, tengo mucho menos que allí en México, por ejemplo. Y eso es porque algo lo bloquea, porque no es por tu teléfono, no es por el dron, ¿a que no? A eso me refería. Bueno, pues ya lo sabéis. Si él quisiera hacer algo más, no puede porque está la zona bloqueada prácticamente con la señal. En este caso, Alex, que yo siempre le digo, haz lo que te marca la ley, no hagas otras cosas, que por ese motivo está restringido el vuelo de dron. Porque hubo gente que se quería meter a ver aquella casa, la otra casa, y son cosas privadas. Entonces, el vuelo de dron es para ver paisaje. Yo considero que es eso, dar a conocer cómo está una playa, cómo está el mar, cómo está un lugar. Eso es lo prioritario, lo demás... Pero bueno, hay gente de todo tipo. Pero qué bueno veros aquí, grabando el dron y disfrutando un ratito de la montaña. Ahí están hablando Camelia y Adriana un ratito. Y yo compartiendo este ratito, porque esta brisa que está haciendo ahora aquí, esta brisa es maravillosa. Se siente uno a gusto y hubiera estado mejor estar dentro del agua. Pero luego nos vamos a bañar en otro lugar, seguramente. Vamos a ir a una playa normal, de las que son más alargadas, con más arena. Aunque bañarse aquí también está muy bueno, muy bien. Hombre, los colores del agua, ya lo sabéis, allí en Playa del Carmen, Cancún y todo eso, pues son preciosos, ¿no? No tienen nada que ver. Pero qué bueno estar aquí también bañarse. Ahora lo aprecio más. Cuando yo vivía aquí, por ejemplo en España, y no había viajado para aquella zona, pues para mí esto es fantástico, precioso. Y cuando ya vivió aquello, pues está muy bien, sigue siendo fantástico, precioso, pero allí hay unos colores maravillosos, ¿no? Lo que sigue. Y los que seguís el canal lo podéis comprobar, yo no estoy despreciando a nadie, ¿eh? Allí hay una bandera Blue Flag. Sí, y no sé por qué. Mírala, la bandera ahí, delante de los yates. No sé si allí hay algún motivo. Algo que ver como en México. ¿Eh? Que no creo que tenga algo que ver como en México la bandera. Sí, puede ser que sí, porque la bandera se pone por algún motivo exactamente. Pero es esa que estoy viendo allí. Pero bueno. Me he sentado aquí en el asiento este de aquel ladito con Sergio y Alex y fijaros la vista que hay, cómo se mueven los yates a la derecha, los barquitos.
¿Y qué te parece la brisa que nos está dando? Está muy bien. Como si tuviéramos un ventilador, ¿no? Sí. Y podemos estar al sol sin sudar prácticamente casi nada. Cosa que allí ahora mismo en Playa del Carmen, cuando hay sol, ¡guau! Parezco un pollo rostizándose. Pero igualmente estoy muy a gusto allí, ¿eh? Solamente saber convivir como esté el ambiente en ese momento. Pues saludos a todos los que estáis ahí en el canal. Os quiero recordar una cosa, los paquirreportajes, si Julio me manda alguno, ahí lo pongo, y si me lo manda alguien más, igualmente. Hacerlos en horizontal y ayudáis mucho al canal cuando yo estoy fuera con esos paquirreportajes de la playa, ayudáis muchísimo. Muchas gracias a los que enviáis y a los que seguís el canal a diario. Y yo intentando dar a conocer otra zona del mundo que la he vivido y que también la he sentido a diario, como es esta de acá. A mí me tocaba hacer esta ruta como mi ruta de venta también, y bueno, disfrutaba. Aterrizando el dron, chavalote, que bueno, nos acabamos de hacer la foto a nuestra espalda y la foto es con esta visión que tenemos ahí. Vamos a seguir paseando. Ahora está pasando uno de los ferries que van a Barcelona, los ferries de Transmediterránea, está pasando ahora por ahí delante. Chaval? Bueno, hasta dentro un ratito, vamos a seguir paseando. Allí van los barquitos de vela que son de la escuela de vela. Es para aprender los chavalites, a los chavales. Cuando pues luego se presentan a las Olimpiadas, y si no, pues para su barquito de vela, saber manejarlo. Pero ahí van 6 o 7 y allí van otros 6 o 7, siempre con un instructor delante, con la Tampoco a mucha velocidad. con la Zodiac. Si chocas con mucha velocidad, quizás que rompas el protector. Bueno, cuéntame algo del vuelo, ¿cómo ha ido? Bien, ha ido bien, he estado aquí al lado, lo que me permite España, literalmente, porque, por ejemplo, les explico rápido, necesitas tener un registro en la UAS, que es un registro del dron, y ahí pues debes de tener una firma electrónica, que es del DNI español, que también puedes hacerlo como extranjero, pero es más complicado. Y te tardan más en responderte, ¿no? Y luego de ahí te van a dar un código, que es el código de tu dron, ya luego se lo puedes poner. Y ahí te metes en lo de aire, ¿no? Para saber dónde puedes. Luego te metes en aire, que es el mapa de toda España, los lugares donde se pueden volar. ¿Qué lugares se pueden volar? Lugares donde no tengan franja roja, o sea, lugares libres. Tú le vas poniendo puntos y vas diciendo, bueno, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Ellos mismos te lo dicen. Y también te dicen, bueno, puedes volar, pero a cierta altura. Puedes volar, pero debes de pedir permiso, ¿me entiendes? Y a veces hay cosas que nos quedamos sorprendidos porque puedes volar 20 metros para acá o 10 metros para allá, pero más no, por ejemplo. Y luego también, por ejemplo, si quieres volar en categoría libre, que así se le llama el tipo de vuelo que hago, tienes que tener, por ejemplo, el dron siempre a la vista y luego de ahí no puedes superar una altura máxima y no puedes irte de una distancia máxima. Y hay que recordarles lo más importante de todo, tu dron es de menor de 250 gramos. 250 gramos. Entonces no vas a pagar un seguro, pero si fuera superior sí te tienes que sacar una licencia de piloto de drones y tienes que sacar un seguro. Mucha inconformidad, o mucha duda en el sentido de que pues muchas páginas dicen que sí, otras que no, otras que sí, pero es por el dron más que nada, en el sentido de que entre menos peso, mejor. Bueno, con que no supera los 250 gramos... Pero eso sí, tienes que registrarte en la página porque es un dron que tiene una cámara. Ajá. Si no tuviera cámara, no importa. Lo levantas, pero como tiene cámara, sí, tienes que registrarte. Y otra cosa, donde hay mucha gente, aunque tengas permiso de volarlo, también te dice que hay ciertos detalles que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, yo he escuchado que en los pueblos solamente puedes levantarlo a 20 metros de altura, no más. Ok, pues venga, nos vamos de paseo. En pueblos que sí se puedan, porque luego hay otros pueblos que te ponen en la franja roja que tienes que pedir permiso al ayuntamiento o como se diga del pueblo, ¿no? Muy bien. Ahí está. Pues gracias por toda esa información, porque más de uno que nos sigue en el canal siguen tus vuelos y tienen ellos sus drones. Sí. Pero, por ejemplo, nosotros queríamos saber para el viaje a Turquía, a Egipto y a Dubái si te podías llevar el dron. Y de momento no tenemos respuestas de ese tema. Tenemos miedo de llevarlo. ¿Es correcto? Pues yo quiero hacer todo lo posible para investigar en esos días o todos estos días, porque pues estaría bueno llevarlo. Claro. Siendo un dron poco pesado y pues solamente ver qué leyes hay allí, porque cada país es un mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, sinceramente, las restricciones de vuelo no es que sean nulas, pero son muy pocas. Me refiero, tienen mucha más libertad para volar. Imagínate, en Nueva York puedes volar en muchas partes. No en todas, pero sí en muchas. Por ejemplo, creo que en la Estatua de la Libertad cerca, no.
pero hay muchos lugares sí. Pero dicho, pero nos vamos a países que son árabes, ya es delicado el tema. Pues sí, así es. Tienes que ver mucha la información. Como aquí en España, por ejemplo, yo lo que hice es investigar. En este emocionante viaje, pausamos el video para dar paso a Alex y su dron, quienes nos llevarán a las alturas para mostrarnos la belleza incomparable de Europa desde una perspectiva única. Acompáñanos en este viaje aéreo y descubran la majestuosidad de este continente desde lo más alto. Prepárate para quedarte sin aliento.
¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa. Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla, y Paco te asesorará con la mejor opción. Bueno, pues con esta vista vamos a seguir paseando por el puerto y nos vamos a otra zona, a ver si nos damos un bañito. Y hablando de los parques reportajes, como antes lo hablé, después de la entrevista de Alex, pongo el vuelo de dron. Anteriormente a lo mejor he puesto los parques reporteros. No lo sé, lo pongo en cualquier momento que yo vea que le va bien. ¿Por qué motivo? Porque lo primero, si es parques reportajes de la zona de la Riviera Maya, lo que quiero para vosotros es la información de la Riviera Maya. A pesar de que a mí me guste mucho lo que estoy grabando aquí. Pero el canal se llama Paco en Riviera Maya y hay que intentar que eso no se olvide. Y muy agradecido, Julio, que se moleste pues casi día sí día no en mandarnos esos vídeos. Gracias. Y a quien del canal pueda, pues qué bueno, porque Ana me dijo que va a venir su hijo y que seguramente algún parque reportaje que otro. Mira, aquí una foto con esa gaviota quedaría bien. Mírales. Es momento de hacer una pausa en este video y conectar con nuestros leales suscriptores. Sabemos que la pasión por Paqui Reporteros nos une, y hoy queremos llevarte más cerca de la acción, sin importar dónde te encuentres en el mundo. Si estás disfrutando de la belleza de la Riviera Maya o explorando cualquier rincón del planeta, tenemos una emocionante solicitud para ti. Como ya sabes, Paco está actualmente en Europa, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero no queremos que te pierdas ni un solo momento de esta experiencia única. Por eso, te pedimos que nos envíes tus videos grabados en formato horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque queremos que la calidad de tus imágenes sea asombrosa, y así todos podremos disfrutarlas plenamente. Queremos que tus historias se unan a la sección especial de Paqui Reporteros y que nuestra comunidad viaje junto a ti. Así que no dudes en compartir tus aventuras, tus paisajes y tus momentos más especiales. Tú eres parte de este viaje, estés donde estés. Agradecemos tu apoyo y participación. Juntos, hacemos de Paqui Reporteros una experiencia global. Paco, estamos a 23 de agosto. La situación de playa aquí en la 38. Nada de sargazo. Para que veas cómo está tu oficina y compares con Mallorca. Voy a caminar un poco. Y con este celular no se aprecia muy bien los colores, pero ahí te vas a dar una idea. Ahorita voy a tomar un vuelo de drone y te lo mando para que se vea mejor. ¿Por qué invertir en una propiedad en la Riviera Maya? Invertir en la Riviera Maya es una decisión clave por varias razones. Aquí, disfrutarás de servicios completos y una piscina, junto con acceso a algunas de las playas más bellas del mundo. La alta demanda de alquileres vacacionales garantiza seguridad y potenciales ingresos superiores a los de un banco. Además, las propiedades en esta región ofrecen los mejores acabados para combinar rentabilidad con belleza.
Encuentra ubicaciones privilegiadas cerca del mar o en zonas turísticas. Con opciones de financiamiento y entrega inmediata, invertir en este paraíso es más accesible que nunca. Escanea el código QR para más detalles con Paco. Os quería comentar, la gaviota, el fondo precioso para hacer fotos, pero esto que veis ahí, que parece sargazo, no es sargazo, son las algas de por aquí que se amontonan en esta zona. Ya se quedan ahí amontonadas. Que ayer en Playa del Carmen estamos acostumbrados a la época del sargazo, que vemos así la playa y nos pone nerviosos, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, este año hemos tenido mucha suerte. Ahí está el chavalote, no creo que haga fotos, a lo mejor sí. Mira la gaviota, esta lanchita te la rentan, ¿eh? Está puesta en renta. Todo es cuestión de llamarles y preguntarles qué precio. No sé si lo pone en pesos o en euros. Sí, lo pone. El precio de la renta de esta barquita pone 2 horas, 200 euros, 4 horas, 300 euros. 200 euros vendría a ser 4.000 pesos. Está bien, 4.000 pesos por 2 horas, está muy bien. 6 horas, 350 y 8 horas, 400. Oye, Puedes está bien. manejarlo sin licencia. ¿En serio? Ahí lo dice. Ok. Licencia, libre de licencia. Total, que podemos agarrar la barquita y pasear por acá. Mira. Eso es importante. ¿Quieres que la rentemos? Estaría bueno, ¿no? Pues buscar la información. Mira, hazle una foto y luego le pegamos un vistazo. Ahí tienen hasta un QR inclusive. Lo que sí que necesitamos es tener, para hacer el snorkel un poquito, las aletas y los tubos y eso. Tienen una oficina aquí en 50 metros. Ok. No sé cuál será. Una de estas de por aquí. Pues aquí tenéis restaurantes, por ahí van adelantados, buscando sombra, porque ya aprieta el sol. Fíjate, bájate por aquí, aquí te puedes dar un chapuzón, por estas escaleras, tranquilamente. Y bueno, lugar recomendable. Pues estos patos sí que saben, estos ya saben que aquí al lado están las mesas y algo puede caer. Qué bueno. Por ahí le tomé alguna foto buena al pato. El chaval está ahora en modo fotógrafo, ¿a que sí? Oye, ayer me escribió una seguidora que quieren hacer con vosotros una sesión de fotos que van a ir ahora a mediados de septiembre, creo. ¿Ah, sí? O finales de septiembre van a ir. Y bueno, pues cuando me comuniquéis eso en el comentario de YouTube, si están interesados, mandadme un correo de WhatsApp, porque si no, no hay otra forma de contactar. Ahí os paso con Alex y con Julio. Sí, hombre. Y vais a tener la sesión de fotografía, como tiene que ser. Nosotros encantados. Claro que sí. Y perdona, pato. Julio y Alex hacen un equipo de fotografía buenísimo. Y no es con esta cámara, cámaras más profesionales aún. Mira, esa es otra empresa, esta es otra empresa y esta es la misma. Esta está desde 70 euros, ¿qué? Todo en 70 euros, renta sin licencia, pero no sé cuántos minutos, ahí no lo indica. Aquí 4 horas, 240. En esta te la dejan quizás más económico, entre comillas, porque aquello eran 200 euros. Y aquí te incluyen las máscaras por 0 euros y creo que una hielera también. Y 6 euros 300. Oye, tiene buen precio, ¿eh? Sí. E inclusive como decía Alex, la hielera para tus bebidas. Oye, pues sería bueno venir a hacer una salida, ¿no? Sí. ¿A dónde se tendría que preguntar Mira, por ejemplo, esto? aquí te muestran las imágenes de qué botes no necesitas licencia y qué botes sí necesitas licencia. Ahí te lo indica, mira. Oye, esos qué tipos bueno. de botes y licencia, con licencia esos tipos y exclusivo para tour, el velero. Está bien. Mira, es que le estoy hablando aquí a esta persona. ¿Cómo te llamas? Kiko. Hola, Kiko. Mira, me estaba diciendo que si quiero rentar este necesito titulación, pero aquellos otros no. Y los que no necesitan titulación son 6 personas máximo las que pueden entrar, ¿no? En el precio del yate, cuando pagas 200 o 300 o lo que sea, entran para 6 personas ya incluidas. Solamente es el yate, o cada persona son 300 pesos. 300 euros, perdona. No, el precio es el del barco. El del barco. Ahí ya pueden meter hasta un máximo de 6 personas. Exactamente. Ok. Cuando te lo dejan, por ejemplo, ya he visto que te han dejado una hielera, algunas máscaras gratis para que hagan snorkel. Exactamente. ¿Está registrado el barco siempre? ¿Siempre sabéis vosotros dónde está el barco? Sí, toda la parte tiene GPS, en todo momento sabemos dónde estáis. E incluso mandamos los links para que vayáis directamente al mejor sitio para poner el ancla, para evitar todos los problemas. Si cualquier problema también nos podéis llamar. Ay, qué bueno. Otra Hay que pregunta. hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿no? Otra cosa, nosotros, por ejemplo, nunca hemos agarrado un barquito de estos. ¿Es fácil de manejar?
Sí, muy fácil. Y aparte, Les por enseñáis aquí antes, nos ¿no? juntamos, enseñando los mapas y explicándoos todo el barco. La verdad que cada año viene muchísima gente a alquilar, que no ha cogido nunca un barco y se llevan una muy buena experiencia. Oye, el peor día para que lo rentemos, sábado y domingo, creo yo, porque va a estar con mucha gente. Tal cual. Pero si puedes vinimos elegir el entre lunes, semana, mejor. el lunes, por ejemplo, sería un buen día. Mejor que un sábado y un domingo, sí. Mira, me está dejando la tarjeta aquí para rentarlo. Pedro, mi jefe. El Pedro. Sí, bueno, habrá que conocer a Pedro. Claro que sí. Aquí tenemos justamente la escuela, o sea que si queréis ir a verlo. Tenéis la escuela de vela. Una escuela para sacarse las titulaciones náuticas. Ok. Y pues nada, muchas gracias por la información. A vosotros. Nos vemos. Hasta Chao. luego. Chao. Bueno, pues seguimos paseando. Vamos a conocer a su jefe. Ah, pues venga. ¿Te emocionó? Sí, me emocionó el precio, sinceramente lo veo bastante bien para 6 personas máximo. Y pues puedes disfrutar bastante, ¿no? A ver, 6 por 5, 30, por ejemplo, serían 300 euros. 50, pues 1.000 pesos por persona. Y pues lo disfrutas por bastantes horas. Exactamente. Yo creo que el lunes nos vamos a animar, lo vamos a llamar. Porque, a ver, mañana es sábado, pasado mañana es domingo. Si quieres venir a hacer esto, te vas a encontrar mucho yate por el mar y mucho problema para poderlo rentar, porque estoy seguro que están rentados. Pues si vamos el lunes, por ejemplo, va a estar más tranquilo, como el día de hoy, que es viernes, y los viernes no tendría que estar tanto. Así que a lo mejor nos animamos el lunes, venimos para hacer estas rentas. Ya nos estamos despidiendo del puerto, así que vamos a seguir el día por ahí. Pero... Mirvera, ay, este es mi amigo. Ah, buena. Pescado Mirvera, cuando yo trabajaba aquí, esa persona excelente, Chisco, le quiero mandar un saludote. Allí funciona. Aquí ve su camión de pescado. Oye, pues ha avanzado, ha evolucionado un poquito. Y pues ahí estuve como 6 horas esperando. Pues aquí estamos por el puerto todavía, pero ya saliendo hacia atrás. Nos vamos a parar allí a tomar algo. A ver si nos tomamos alguna tapita. Aquí, ¿cómo le dicen a las tapitas estas que se me olvidó? ¿Eh? Los pariat, sí, exactamente. Estoy entrando en una de las calles de la población de Andratx. Y como veis aquí las casas son más estilo de más años, ¿no? Bonitas igualmente. Me quiero ir a la parte donde está o la iglesia o el centro del pueblo para parar en un bar de estos pues de los antiguos, donde preparan las tapas buenas, pero no sé si lo vamos a encontrar. Hemos aparcado aquí en esta calle, justo tenemos ahí un bar con menú y la iglesia de aquí de Andratx, la más antigua. Bonita, ¿no? Lo que sigue. Justo aquí a la derecha tenemos la entrada del ayuntamiento, que yo creía que era un parque, porque la verdad que se ve bonito, bien arregladito, pero es el ayuntamiento de aquí de Andratx. Aquí lo tenemos anunciado, justo ahí delante. Y por aquí puedes entrar hacia el ayuntamiento. Luego hay diferentes calles por aquí de subidas y bajadas. Allí hay molinos típicos, también hay una torreta de vigilancia de la época de, pues cuando tenían que vigilar del tema de guerra. Y bueno, por aquí iríamos todo el lateral de las montañas, iríamos a este James Sawyer. Quizá me anime y en vez de irme hacia Palmanova y eso, me voy por acá para allá, me voy a Palma y de Palma ya veremos si regresamos o no. Porque esta parte es preciosa, muy bonita. Mira lo que tenemos de menú, un menú muy barato, un menú de 100 pesos se podría decir, 120 pesos a lo mejor. Arroz cubano, gazpacho, salsilla de curry, no sé, variado de 3 tapas, 10 euros. Pamboli, desde 8. Bueno, no es un menú, sino que te ofrecen el plato de arroz cubano a 6,5 euros. Eso es verdad. Hay que saber diferenciar porque no es un menú normal. Y bueno, pues este es uno de los bares. Vemos por aquí, esta es la Rambla, esto que vemos aquí es la Rambla de Andratx.
Quizá nos paremos aquí. Voy a grabar un momento la Rambla. Si queréis buscar espacio. Voy a grabar la Rambla un poquito. No hay nadie transitando, ya lo veis, parece un pueblo fantasma ahora mismo, ¿no? Pero es lo normal. No sé cómo explicarlo. Lo normal y no es lo normal, pero bueno, no se ve gente, ¿a que no? Nos vamos al bar. Aquí en España, en los bares sí que se ve gente, normalmente. Pero más arriba, ella vive hacia Sacoma. Les queda poquita comida. Vamos a seguir paseando por aquí, por Andrés. Se llama Rambla. Sí, todo esto que ves así, con un camellón grande, con este tipo de árboles, son las ramblas de los pueblos normalmente. Qué bonita. Sí, está bien. Pues vamos a entrar a este restaurante que aquí dentro se ve que hay sombritas muy ricas. Pues vamos subiendo porque ahí solamente funcionaba si tenías reservado. Me quedé sorprendido porque había muchas mesas libres, pero bueno, hay cosas que no las entiendo. Estamos llegando a esta placita, hay un bar que se llama el Bar Cubano, me dice que la mamá de Alex. Y ahí también vende menús y comidas y variados. Hablando de Cuba, me acuerdo a nuestro amigo Juan, que nos sigue en el canal, mandarle saludos. Odalis también nos sigue ahí. ¿Aquí? Sí, vamos a entrar, es que tengo ahí el cartel. Ahí vuelos de dron, qué bueno, así es el local. Lo bueno es que estamos con aire acondicionado y con ventiladores, aquí se siente uno fresquito. Ahora vamos a ver qué ofrecen de comida. Bueno, pues esta es la carta que tenemos. Aunque ponga bar cubano, nos dicen que no es cubano, simplemente es el nombre del concepto del bar. Aquí los bares en España son bares normales. Ya sabéis que ahí en México los bares pues son otra cosa a veces. Y bueno, estos son los precios que tenemos. Está grabando raro la cámara, pero no sé por qué. Estaba grabando la cámara torcida. Ahora ya se enderezó. Y bueno, lo primero que hemos hecho es pedir algo de beber. Y aquí en España nos gusta bebernos el acuario. Viene a ser como una bebida energética, pero está muy buena. Yo voy a pedir un sándwich mix especial. Bueno, ya veremos a ver qué tomamos. Este es el famoso acuario que al chavalote le enamora, le gusta, es bueno. Y todos hemos pedido lo mismo. Napolitana, bueno, filete de pollo empanado, estilo napolitano. Pero el chavalote un bocadillo, ¿de qué? De pollo. Ok, pues todos comemos pollo. Pues ya nos vamos de aquí, de la comida que hemos tenido con el cafecito, pero nos vamos ahora. Iba a ir a una playa por aquí cerca, pero nos vamos a ir a Palmanova. La zona de Palmanova es de mucho turismo inglés, sobre todo. Y ahí queremos visitar ciertas tiendas de recuerdos, de cosas, de detalles de aquí. Así que, y bañarnos en el mar, que las playas también están muy bonitas ahí. Es que esta es la forma de darle un timbre, levantar la mano y bajarla. Sí, mira. Pero bueno, dale una foto a esta puerta, ya verás. No, esto es el Yard del Padrín, ahí lo pones, el Yard. Cuidado el coche. Bueno. Vaya bajada, ¿no? Que tenemos. Aquí lo malo no es bajar, es subir, andando. Se nota el esfuerzo. Pues qué buena vista tenemos aquí hacia la montaña. Ya estamos ahí al lado del coche aparcado, pero es cuesta arriba. Ahora a plena luz del día. Y bueno, otro día nos haremos este camino. Hubiera estado bueno subir por aquí. Hubiera estado muy bueno recorrer toda esta parte de la montaña. Pero otro día la vamos a hacer, seguramente. Esto es la zona de Palmanova, pero no estamos en primera línea de playa. Hemos aparcado el coche por aquí, por esta callecita, y nos vamos a bajar a esta, y después la siguiente cuadra es donde está la playa. Hemos hecho esto pues, para andar un ratito, pasear y darnos el baño del día de hoy. Esperemos disfrutarlo
Es una zona, como os digo, muy conocida, Planova, de verdad. Y Adriana tiene ganas de ir de compras en el tema de recuerdos, porque se compró una mariposa muy bonita y quiere ver si encuentra otra de otro color. Y bueno, pues son detalles, ¿no? Es estrechita esta calle, pero hemos encontrado aparcamiento ahí que no es fácil, ¿eh? El aparcamiento público estaba lleno y está bastante más separado aún. Minigolf, chaval, esto sí que te gusta a ti, esto es del hotel. Aquí veníamos nosotros. Los minigolf. Este es fantasía. Sí, ¿no? Este es fantasía. ¿Este es el fantasía? Sí. Ah, ya ni me acordaba. El chavalote sí que se acuerda. El otro chavalote, aquí hay varios chavalotes. Ah, mira, allí tenemos esto de allí, la cuevecita aquello. Oye, ¿Te acuerdas? no, ya no me acordaba, mira, ahí están jugando al minigolf. Creo que en el otro vídeo sí que grabamos, que estuvimos aquí. Mira, mira qué bonito se ve. Mira. La cascada, a ver si la grabo de frente. Adriana, espera un momento, que voy a preguntar, a ver. Para saberlo, Adriana. Paran las sombras, que aquí hay una sombra. Golf Fantasía, es verdad que hemos venido, chaval. Yo no. Hay horario de 11 de la mañana a 12 de la noche. Snack bar, tarifas, 18 hoyos, 9 euros. 18, 14. 36 Para niños de hoyos. 3 a 11 años, esos adultos, 18 hoyos, 14. Ah, esto es lo de adultos, sí. Oye, está bien, ¿no? Debería. A ver, vamos a verlo un poco. Cómo es aquí. Esto más tarde, cuando ya no pica el sol tanto, tiene que estar fenomenal. Está guapo, ¿no? Sí, muy guapo. Y yo sí le entro. Vamos a hacer una foto, chaval. Ven. Pues estamos aquí al lado de la playa, pero se nos olvidaron las toallas en el carro. Así que vamos a esperar al chavalote que ha ido por ella. Me gusta esa zona para hacer fotografía con la roca ahí, pero luego nos vamos a meter por aquí, a ver qué tal está. Esa es la entrada del Golf Fantasía, que me estaba diciendo Sergio, que a lo mejor, no lo sé seguro si luego vamos a estar o no. Y ahora nos vamos a bañar aquí, pero nos vamos a ir a un baño para ponernos los bañadores. Bueno, pues estos restaurantes están frente del mar. Hay unos cuantos yates ahí en medio. Vamos a ver primero una tienda de recuerditos. Y no sé si por aquí estos son baños de públicos, luego lo vemos. A ver. O yo creo que es el restaurante de ahí. Nos han dicho que baños por aquí cerca no hay, pero sí tenemos las duchas saliendo de la playa. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a una cafetería de estas, alguna cosa. Mira, cantina mexicana. Vamos a preguntarle si podemos usar el baño aquí. Qué bueno. Ahora sí, por fin, vamos a ir al mar ya. ¡Ah, qué alegría! Cerca de las 4 de la tarde. Está estupenda la playa. Y estos que vienen con su agüita, su helado, que bien viven esta gente. Qué bueno. Y bueno, estas playas, como son inclusivas, tenéis las duchas, tenéis esta parte de madera para las personas que tengan un problema. Mira, voy a ir por acá, porque me tengo que quitar luego las zapatillas. Y por aquí llegáis hasta la orilla del mar. Eso es lo bueno que tiene esta zona de palapa también, por si necesitan, yo que sé, descansar ahí. Y todas estas que son con un coste. No sé cómo funcionan, porque tienen ahí una cajita y todo. Camelia, ¿tú sabes cómo funcionan las palapas estas? ¿Cómo se pagan? Hay unos chicos que trabajan en la playa, tú te sientas donde quieren y vienen y te cobran. Ok. Más o menos que suelen cobrar. Bueno, cada playa tiene su historia, ¿no? Cada población. Cada playa tiene su precio, pero más o menos 2 tumbonas y una sombrilla a partir de 13.50, 14 todo el día. Ok. Bueno, pues fíjate, esta es la bajada que tenéis al mar si vinierais con silla de ruedas. Y hasta aquí podría llegar, luego ya te tienen que llevar para adentro. Y la playa, pues así se ve, os la voy a enseñar un poquito. Os la voy a enseñar un poquito. Quizá el color me gusta más el de aquella zona. Adriana. Adriana. Sí, nos vamos a ir a aquella parte. Me gusta más el color del agua. No sé por qué. Si es porque está cerca de la roca
pero la visión que me da lo que es el mar es más bonito. Voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues nos echamos para adentro. Está un poquito más fría. Bueno, vamos a disfrutarla. Aquí se nota la última ola, la verdad, la última ola. No, eso es el momento este que entrar. Bueno, el chavalote, Sergio, Adriana, y en la playa de Palmanova, aquí. Detrás de esa montaña tenemos la playa de Magaluf. También súper famosa por las marchas nocturnas que se da ahí la juventud cuando vienen, sobre todo pues la gente inglesa que vienen, pues antes venían mucho a tomar buen alcohol y disfrutar de la playa, solamente era para eso. Se pagaban billetes muy económicos de vuelos y los hoteles les hacían grandes ofertas con todo incluido, así que disfrutaban de unas vacaciones casi al mismo coste que tenían viviendo allí en Inglaterra esos días. Entonces eso ha cambiado un poquito porque el coste del alcohol ya lo han cambiado para que no ocurriera eso que estaba ocurriendo. Y aquí hay buenas discotecas como el BTM, una discoteca muy bonita también, grande. Bueno, pues ahora va a entrar, en un ratito va a entrar el chavalote y una persona se va a quedar vigilando las cosas para no tener ningún susto, porque las playas de aquí, Arenal, las de Palmanova, Magaluf y eso, la mayoría tienes que tener a alguien vigilando las cosas. No es por nada, como precaución, porque sí hay gente que se dedica a ese tema, solamente intentar robar al turista cuando está bañándose en el mar. Tenéis que tenerlo en cuenta, entonces una persona que se quede vigilando, luego esa persona se entra al mar, sale otra y así, vamos tornando un poco. No lo digo con ninguna mala intención, simplemente para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y bueno, ahí llegó una persona con silla de ruedas hasta allí, hasta la esquinita, y después ya se ha sentado a tomar el sol ahí al ladito. Ahí está Sergio nadando un poquito, que bueno. Oye, pues esta playa, aunque parezca que no, pero va poco a poco, sí, dentro de lo que es la orilla y eso ya te cubre aquí, pero a mí me gusta, sí. ¿A ti también? No te da ningún susto ni nada, ¿no? La orilla pequeña. Es como la 38. Sí, algo así parecido, en el sentido de que pues te metes en el mar y poco a poco te vas metiendo un poquito más hondo, pero no de golpe. Y está muy bien. Pues qué bueno que estemos así aquí. Esta es otra de las playas. Es que Mallorca está llena de playas increíbles, bonitas. Esta es muy turística, hay que decirlo, lleno de hoteles a todo su alrededor. Ah, Alan, saludos. Aquí todos estos son hoteles, no son muy altos, todo esto, y los más altos están detrás de esta montaña. Las cadenas hoteleras más grandes las tiene detrás de esta montaña, y esa zona también está súper llena de hoteles. Y bueno, pues veo gente en la playa, pero sinceramente esta zona en invierno sí funciona, en invierno está bastante llena, los hoteles aquí en esta zona mantienen abierto y yo he visto, diría yo, que casi más gente en invierno que ahora. No sé por qué lo digo, pero así ocurre, y eso que están todos los hoteles llenos, porque yo intenté, cuando estaba buscando hotel, intenté agarrar uno por esta zona porque suelen ser un poco más económicos y estaba todo cubierto. De lleno están llenos, ahora que hayan ido a un sitio al otro, se queden en el hotel o se hayan ido a algún, como esto, como lo que estábamos viendo antes, lo del minigolf. Aquí hay varios sitios de diversión, varios parques, y bueno, a lo mejor están también por ahí repartidos, o se han ido a hacer un tour por la isla, vete a saber. Ya que estás aquí, una vez que estás, quieres disfrutar. Muy bien. Ahora sale Adriana y la mamá de Alex y Alex van a entrar para adentro. Yo no quiero salir ahora, ¿tú quieres salir? ¿Estás a gusto, que sí? Qué bueno. Que estáis aquí con nosotros, ahora ya entrasteis a la playa. ¿A que la primera sensación es que está más fría que ayer? Sí, pero ahora se siente bien. Está bien caliente ahora. Qué bueno. Y eso es lo que tenéis que hacer, mojar la cabeza un rato, eso os va a relajar. A lo mejor te quieres cuidar el pelo, pero la cabeza la metes dentro, te queda fenomenal.
Bueno, pues el relevo lo ha hecho Adriana. Es una pena que lo tenga que decir así, me sabe mal decirlo, pero sí ocurre, hay que tener cuidado, y más cuando llevas las cosas personales encima, como las tengo yo, por ejemplo. Entonces, mejor que haya una persona allí y que nadie se acerque con la tontería y te fastidie las vacaciones enteras. No, pero que aparte tiene una aumenta. Bueno, pues este yatecito que tenemos aquí delante de verdad que se ve hermoso, bonito. Voy a hacer una foto desde dentro del agua y luego las comparto más adelante. Estamos en Maimenese, uno de los desarrollos del Playa del Carmen, que tenemos que explicar la ubicación porque este departamento está en renta que no es vacacional, sino a largo plazo o medio plazo. Pero tenemos otros en el mismo edificio que también podría ser vacacional. Departamento de 40 y tantos metros cuadrados, decorado, amueblado y equipado. Increíble el departamento, precioso. Cuéntame un poquito más, Ana. No, y qué decoración. Fíjate los acabados. Esto le realza todo. Fíjate la vajilla. No habíamos mostrado con qué viene equipado. Tienes todo lo que necesitas para que tu renta aquí en Playa del Carmen la disfrutes. Tenemos un polideportivo aquí al lado, el Serrao y Sele, la playa Mamija, la Quinta Avenida a 50 metros. Estamos entre la Quinta Avenida y la Séptima Avenida a 50 metros de la Quinta Avenida. No necesitas ni coche, aunque tienes aparcamiento, para rentar aquí. No necesitas coche para moverte a ningún lado de la Riviera Maya porque prácticamente lo puedes hacer todo desde aquí en tus vacaciones. Alan, yo estoy enamorado de este departamento. Tenemos aquí un closet, un baño completo, una cocina increíble. Todo tiene lo que necesitas, desde para planchar, para secar el pelo, para cocinar, para hacerte tu café, tus sábanas, tus toallas, todo. No necesitas nada que tienes que hacer, poner el dinero y disfrutar. Claro, eso es todo. Aparte la vista que tiene desde la terraza, inmejorables. Bueno, desde la terraza y desde el rooftop. Ahí no hemos contado tú y yo, pero tenemos un room maravilloso, ahí con la piscina, con tu camastro, con tu gimnasio, vistas al mar increíbles, pero vamos a ver ahora cuando vamos. Y vamos a dar una vuelta aquí al departamento y seguimos hablando de él. Hubiera estado excelente poder... otro día me lo pienso más y a lo mejor nos venimos a comer por aquí, al lado del mar, porque tampoco estaba tan caro los menús aquí. Estaban en 14 euros, 15 en esta zona, de ahí de la terraza. Entonces una diferencia pequeña, tenemos la vista del mar y enseguida meterte a la playa, ¿no? Entonces también es otra buena opción, que si vais por aquí paseando, os quedéis a comer por aquí al lado. Tampoco que sea excelente la comida en el 100%, pero está bien. Te quitas el hambre, puedes pedir comida rápida de cualquier tipo y ya, y te vienes al mar a bañarte. Es otra opción, tampoco era tan caro. Estoy viendo que hay otro, no sé cómo explicarlo, otro torreón de esos redondos de vigilancia allá arriba de la montañita. Luego no sé si nos daremos una vuelta para ver Magaluf un poquito. Nos iremos a mirar las tiendas de por aquí de recuerdos y ahora disfrutar la playa. Ay, no me quiero salir. Estoy muy a gusto. La temperatura de la playa ahora no te invita a salir, ¿eh? Está excelente, me ha dado hipo. Y bueno, pues de momento no he recibido ningún paquete de reportaje, pero la diferencia horaria que hay es normal que no lo haya recibido. Ahora mismo, si aquí son las 4 de la tarde, allí en Playa del Carmen son 4 menos 3, las 9 de la mañana. Entonces es normal que no haya recibido nada. Por las noches me pongo a hacer el vídeo aquí de madrugada casi, son las 1, las 2 de la mañana. Y allí en Playa del Carmen, a esa hora que yo lo subo, ellos todavía no han terminado el día. Son las 8 de la tarde o las 7 y ya estoy subiendo el siguiente vídeo. Así que, bueno, lo importante es tener comunicación y estar ahí en contacto. Y intento ser lo más cercano a vosotros para explicaros las cosas como las siento o las vivo en ese momento.
La olita que rompe ahí se oye bien fuerte. Bueno, yo voy a salir, voy a estar un ratito con Adriana afuera y luego me vuelvo a meter. Estos ya empiezan a jugar, ¿no? Bueno. Con esa fuerza no creo que le ganen. Bueno, pues ya me voy a salir, los voy a dejar a ellos dentro. Qué a gusto está el chaval ahí. Sí, parece mentira que estando en una playa como esta pueda uno tener problemas. La verdad es que a mí no me da esa sensación, ¿no? Pero sobre todo ten tus mochilas tapadas y con cuidado. ¿Estás a gusto, cariño? Qué bueno. Pues ahí están los tres. También tiene bastante arenal esta playa, ¿eh? Pues yo llegué a esta playa, la conocí por primera vez, tenía yo, pues, en principio 19, pero cuando yo me vine a vivir a Mallorca tenía 21. Y 21, tengo ahora 40 años, justo 40 años. Nada más. 40 años que estaba disfrutando aquí la nueva vida de conocer Mallorca, que para mí en aquel tiempo era lo más. Y eso que vivía en Barcelona, que es otra gran ciudad de España, pero Mallorca a mí me llamaba mucho la atención y la quería conocer. Entonces tuve la suerte primero de venir a trabajar para una empresa de la casa Nestlé, donde yo trabajaba en Barcelona. Les pedí para trabajar aquí en Mallorca y me dieron plaza aquí, y ahí pude conocer la isla bien, muy bien. Pero yo me volví a jugar a fútbol, se me daba bien, me volví otra vez a Barcelona en buenos equipos, y cuando ya estaba capacitado otra vez físicamente y de fútbol, pedí cita en Mallorca, en el club de aquí, de primera división, pero por la edad que tenía, que era un poquito joven, me querían fichar para el segundo equipo, porque no me conocían mucho, y ahí estuve haciendo las pruebas con el Mallorca. Y sí que les interesé, me dijeron que sí, pero que en ese momento pues que me iban a ceder un equipo para tenerme controlado. Y cuando me enteré lo que me querían pagar por tenerme cedido, que no me daba para vivir, preferí buscarme equipo yo. Entonces encontré equipo en el Alcudia. Ahí me dieron vivienda, me dieron vehículo para moverme, me dieron trabajo y encima un sueldo por todo el año. Y ahí empezó mi trabajo, el otro trabajo, que también me movía a nivel de toda la isla. Y ya me quedé aquí a vivir, ya me casé, ya me compré casa. Todo fue muy bien. Yo, Mallorca me tiene enamorado, me gusta muchísimo también. Bueno, pues ahí está el chavalote con su mamá, que bueno. Bueno, Adriana y yo vamos a pasear un poquito por aquí, por la playa. Ya se trae su mochila con las cosas personales, que bueno. Y vamos a pasear por aquí. Aquí también tienen bicicleta de esa con el, ¿cómo se dice? El tobogán allí, encima de la bicicleta, que bueno. Aquí como que más cerca de las rocas y de los árboles parece que cambia como más... A verde. Sí, a verde. Aquí está como más azulada y ahí como a color verde, pero yo creo que es el reflejo de lo que tiene arriba. No estoy seguro, ¿eh? Porque el agua es la misma. Aquí con la mochila me voy a meter ahí para enjuagarme las nalgas. Dice Adriana que aquí en esta zona como que se ve más limpia el agua, y tiene toda la razón. Ahí ha ido a limpiarse un poquito, se ve más cristalina el agua. Y nos vamos para esta zona y parece que también está más limpia el agua. Aquí me quedé haciendo la foto, la verdad que es bonito, funciona con pedales, tiene ese tobogán y esto sirve para que lo rentes por 20 euros la hora, ¿no es así? Gracias, hasta luego. ¿De qué parte de España eres? ¿De dónde eres? De aquí, Mallorquín. Ok. Me dice que pueden ir máximo de 4 adultos,
si hay niños te permiten alguno más. Hay el canal donde sales, te ves por la izquierda a la derecha, estás una horita. Y en caso de necesidad de que te cuiden las cosas, él te las cuida aquí, porque dice que sí, que hay que tener cuidado con las cosas. Y lo que vimos en la hamaca, que había una cajita ahí, esa es una caja de seguridad, que en todas las hamacas que hay de renta la ponen para que la persona que tenga sus cosas de valor la guarden en la caja fuerte. Se puedan atar a lo mejor la llave a la muñeca mientras se bañan. Eso es verdad que lo han hecho. Bueno, ahora quiero hacer una foto desde esta posición. Y ya se acaba nuestro paseíto. Pues está bien, me dice que estaba más barato la semana pasada, valía 15 euros, fíjate tú. Es que yo estaba haciendo la comparativa, si somos 4, pues son 400 pesos aproximadamente, 20 euros. Entonces son 100 pesos por persona, está bien. Pero si valía pues menos, si valía la semana pasada valía 300 pesos la hora, o mejor aún. Voy a hacer una foto por acá. Ahora quiero grabaros, estamos aquí en esta parte, como veis está lleno de rocas, aquí necesitáis escarpines, o solamente te metes por aquí por la arena y vais a hacer snorkel a esa zona. El agua aquí se ve un poquito más cristalina, ya lo veis, un poquito más transparente, cristalina, en esta zona. Y nos vamos a volver otra vez donde estábamos. Pues sí, está interesante agarrarse una barquita de esta y estar los 4 ahí arriba. Lo único que me preocupaba era que si agarraba la barca, ¿dónde dejo las cosas de valor? La puedes llevar con una mochila de agua, eso sí, te traes una mochila de agua, la puedes dejar arriba, pero si no, pues te la guarda ahí. Y si has rentado una ¿cómo se dice? Una palapita de esas de la playa con tu camastro, pues ahí tienes tu caja fuerte. Ahora lo vamos a grabar de nuevo un poquito. Ahí están en una, mira, fíjate, en esta que tienen ahí rentada, se tira uno desde arriba, como se va a tirar ahora, y al agua, Pato, mira, Adriana. Te subes al tobogán como ese chico y ya veremos a ver si se tira o no, porque ya lleva un rato ahí. Pero está bueno, ¿no? Ahí hay 5 en la barquita, te permite 4, pero bueno, hay 5 ahí. Si hay niños se puede meter más, 6 o 7. Pero bueno, el que está en el tobogán no se quiere tirar y ya no lo puedo grabar bien. Pero bueno, está a gusto ahí. Me imagino que ya deben de haber salido del agua el chavalote y su mamá. ¿Qué? ¿Es relajante el paseo por aquí? Que bueno, nos ha confirmado, nos ha confirmado el que renta la bicicleta que sí, que hay que tener cuidado con las cosas, por desgracia, pues hay gente que te roba. Y por eso tomaron las decisiones de poner las cajas fuertes y... Pues en pocas palabras que lo que hemos hecho está bien hecho. Vigilar las cosas. Se han quedado los 3 ahí durmiendo la siesta, los 3. Y nosotros nos vamos a pasear. Bueno, pues ahora una duchita, que te quites la sal, va a ir de maravilla. Vamos a pasear por aquí, ya nos hemos duchado, yo ya me he puesto el calzado, Adriana al gusto, que sí. Este restaurante que tenemos aquí, que se llama Tiros, este que hace esquina justo ahí. Cuando yo llegué aquí a la isla, hace 42 años, porque yo tenía 19, cuando me vine luego después tenía 21, pero la primera vez que vine para trabajar tenía 19. Pues este restaurante ya existía con el mismo nombre, porque muchos de los negocios le han cambiado el nombre o ha cambiado de propietario, pero este de aquí, el Tiros, me acuerdo yo perfectamente. Aquí les serví algunas cositas también. Vamos a cruzar porque las tiendas de recuerdo las tenemos por aquí enfrente. Vamos a cruzar con cuidado y veremos qué nos ofrecen, veremos que si hay algo que nos interesa. Yo creo que en invierno tiene mejores precios que ahora. Estamos saliendo. En esta tienda no tienen lo que está buscando Adriana. Es bastante grande la tienda. Vamos a buscar por otras. Hay sombreros también de estilo de acá, de esta zona. Fijaros los sombreros que hay por aquí. Bueno, un largo etcétera de cosas hay por aquí. Y estos son los precios, por ejemplo, de estos recuerditos de aquí. O de esos otros de allá. Estos me gustan mucho porque estos son de metal.
Bueno, detrás de estas piedras está la playa donde hemos estado. Justo detrás de estas piedras. Y ahora tenemos la otra parte de la playa de Palmanova. Ahora grabamos. Esta es la otra playa que de Palmanova y detrás justo está la zona de Magaluf. También se ve estupenda. Voy a hacer una foto mirando hacia allá. Bueno, toda esta zona es la playa de Palmanova y detrás está Playa Son Matías, si no me equivoco, que es la de la derecha, y detrás de los hoteles, detrás que hay un brazo ahí, está Playa Magaluf. Pues nos vamos, seguimos paseando por las tiendas de aquí con Adriana, a ver si encontramos algún detallito que nos guste. Estoy paseando con Adriana y me he fijado en este pinar queda muy bonito. Es un pequeño bosquecito que tenemos aquí de pinos, justo al lado de la playa, y donde están aquí con el tema del vóley. La verdad que da una sombra tremenda y sientes gusto de quedarte por ahí relajado. Pero bueno, seguimos paseando por todo este lateral de aquí de la derecha, aunque ahora vamos por la parte de la sombra, pero ya hay sombra por ahí. Adriana, ahora están de moda estos que es para el pelo, para agarrar el pelo en forma de flor. Esos están de moda ahora. ¿Se va a comprar uno? Nos está costando encontrar un broche que hay en forma de mariposa. Ya lo pondré cuando lleguemos a playa. Ahí están los pinos, vamos a seguir paseando por acá. Nos estamos separando del chavalote, su mamá y el otro chavalote, como medio kilómetro más o menos. Pero da igual, ellos están durmiendo, están descansando y nosotros estamos por aquí paseando. Y esta es la que se ha comprado Adriana, ha elegido este color y este vale 2,40 €, está bonito. Estamos paseando por aquí. Ahora, si quisiéramos ir a la playa de Son Matías, que es la que está aquí detrás, iraríamos por aquí, vamos a ir por ahí. Porque si quisiéramos ir a Magaluf podríamos ir por ahí o por aquí también, pero vamos a subir una buena cuesta y luego bajarla. Así que vamos a pasear por esta zona y luego ya si no encontramos lo que queremos, que no es fácil porque cada temporada cambian las cosas, no encuentras el mismo producto. Vamos a ir por esta zona. Para ser agosto yo veo las terrazas muy tranquilas, de gente, pero también esto se llena mucho por la noche. Aparte de estos hoteles que nos rodean, casi todos son de todo incluido, eso también hay que decirlo. Entra en tentación de quedarse, sentarse un rato, dejarse llevar por una bebida, algo para picar. Pero bueno, las licorerías por aquí también tenían mucho éxito antes. Acordaros que aquí el alcohol en España pues vale mucho más barato que donde ellos vienen, pero muchísimo. El tabaco también les conviene comprarlo en España, por los impuestos son un poquito inferiores. Antes muchísimo más, ahora ya lo subieron bastante, pero aún así están más baratos. Y eso es lo que busca el extranjero. Aparte de sus vacaciones, luego llenan la maleta de tabaco el que fuma, de alcohol el que bebe. Aunque no pueden llevarse todo el alcohol que quieren, pero bueno. Vamos a ver si encontramos algo más. Me gusta bastante, es una plaza normal, pero con mucha palmera. Eso es lo que me gusta. Pasto abajo, de esto para hacer ejercicio, y la plaza se ve muy ancha. Qué bueno que entre hoteles y hoteles hayan dejado este espacio para la gente que o viene de vacaciones o quiere disfrutar. Ya no vamos a dar la vuelta hacia donde están ellos, no hemos encontrado esa famosa mariposa, pero bueno, no pasa nada, lo hemos paseado. Yo ahora lo que voy a hacer es entrar en un baño para ponerme el pantalón, porque ya el bañador a mí me va a rozar. Vamos por la playa, sí, a verla. Esta es la entrada a la playa de Son Matías, que está pegada a las de Palmanova. Fíjate esa pared como está iluminada. Queda bonita, ¿no? Y esta entrada a la playa, pues no está mal, ¿no? Aquí hay departamentos playeros, se podría decir. Estos departamentos, algunos habrán de renta de Airbnb y otros son de personas que lo tienen suyos, personales. O algunos de los que yo pienso que son departamentos, a lo mejor son parte de un hotel, no tengo ni idea. Y ahí te pone Palmanova Beach, San Matías, entonces está justo detrás de aquí. Me equivoqué, esto ya es la playa de Palmanova y justo detrás de este hotel empieza Son Matías. Pero bueno, voy a hacer otra foto de esta posición.
Estoy enseñando otra visión de la playa de Palma Nova, ya justo donde termina. Como decía, aquí detrás está la playa de Son Matías. Y bueno, aquí se puede llegar a ver la ciudad de Palma, ¿eh? Palma de Mallorca es aquella ciudad que se ve al fondo del todo. Y pues ahora lo importante es cambiarme. Es otro de los locales donde pues en la parte de hace ya 40 años todavía existía. Este local ya tiene casi 50 años. La parte del billar, que me hubiera gustado que hubiera venido el chavalote. Esto me recuerda mucho a mi amigo el Romantic de Barcelona. Pero ya veis qué tipo de muebles, qué tipo local, ancho. En aquella época no había todo incluido los hoteles. Venían cantidades muy grandes de gente, las calles estaban súper llenas todas las noches. Ahora la zona de Magalú todavía se mantiene un poquito, pero estos tipos locales bajaron muchísimo en los últimos 10 años. Pero bueno, aún se mantiene. Nos vamos a ir a buscar a los chavales que ya se están duchando, ya han salido de la playa. Y me voy a despedir de aquí. Pepe, adiós. Pues ya ves, un negocio como este a pie de playa y que tengas todas estas mesas así desocupadas no es normal, ¿no? Un gran local, me gustó mucho, está espectacular. Y esta playa es maravillosa, a pesar del gran turismo que tiene, pero a mí me encanta, está muy a gusto. No sé si luego nos vamos a acercar o no a Magalú, pero bueno, no se puede hacer todo en un día, que lo sabéis. Un ratito por aquí, un ratito por allá y lo vamos conociendo. Pero que hace 40 años, lo que estáis viendo, multiplícalo por 3 y por 4. Tremendo. Y ahora estamos llenos, que es lo que no entiendo. Bueno, os voy a parar y seguimos grabando más tarde. Los primeros auxilios que recibes en la playa, si tienes un problemita, te acercas aquí y te atiende. El horario es desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y en julio y agosto hasta las 7 y media. Y de septiembre a octubre hasta las 6 de la tarde también. Y bueno, como veis también por aquí le han puesto para pasar con la silla de ruedas hasta el final, o por simplemente tú que no quieres andar por encima de la arena, pues puedes circular por ahí. Fijaros qué gran arenal tiene también. Y lo que más me gusta es esto, los árboles que hay aquí, esa sombra que te da y relajarte. Y sí que cambió de nombre y de dueño. El Chiringo Bar Restaurante antes se llamaba de otra manera. También lo servía. Muchos negocios cambiaron, pero bueno, es normal. La vida sigue. Unos se van, otros entran, unos nos mantenemos todavía. Pero mientras vivas, vive con sentido del humor, con ganas de sentir la vida y ya está. Otra cosa no nos vamos a llevar. Por muy bonita que sea la playa, aquí se va a quedar. Hemos estado por aquella zona de allí y ahora vamos a ir, fijaros que el árbol me lo tapa, vamos a ir por ahí, vamos a subir esa escalera y vamos a salir a la otra parte donde hemos estado en la playa. Así que vamos a ir a esa zona, en vez de ir por aquí, que es donde antes hemos venido, vamos a ir por la parte del mar. Vais a ver qué bonito es ese paseo por ahí, así lo compartimos un poco. Y aquí la gente haciendo deporte y ejercicio, qué bueno. Y en esta parte que tienen sombra. Está bien, ¿no? Y lo bueno que aquí anochece también como hora y media más tarde que allí. Entonces tienen más tiempo de estar en el mar, en la playa. Porque ahora mismo yo creo que deben de ser las 5 y pico de la tarde, no lo sé, lo tengo que mirar. Bueno, pues esto es lo que estaba comentando desde ahí arriba, que estábamos paseando. Vamos a subir estas escaleras y como estos son como 3 bahías pequeñas que se unen en la más grande, por eso se diferencian las playas. Son Matías es aquella de allá al final, todo esto es Palma Nova y la de atrás también es Palma Nova. Nos vamos a subir por ahí arriba. Hemos subido por aquí
Ya estamos por aquí para pasear. Esta es la vista que tenemos desde aquí arriba. Y luego vamos a seguir paseando por aquí. Voy a hacer una foto de esta posición. Bueno, pues desde esta posición, foto excelente. Quizás no es la mejor hora por el sol que lo tenemos ahí detrás, pero espectacular el lugar. Me voy a hacer una foto con Adriana aquí en este punto. Aquí justamente me voy a hacer la foto. Es un buen lugar. Y si no, ahí abajo en el muelle también estaría espectacular. Te dejo, Adriana. Es que quiero enseñaros esta parte de este muelle, que no sé si el muelle es para algún tipo de barco que pueda parar aquí, para el hotel o para lo que sea, pero también sirve para esto, para hacer unas fotos y conocer el lugar. Fijaros cómo queda. Vamos a pasear por ahí, a ir a esa parte de allí donde nos hemos bañado, es esa parte de allá. Y por aquí encontráis algunos sitios que se puede bajar, como esa zona de ahí de piedras, solamente para sentir el mar. Y esto es lo que no deben de hacer. La gente cuando viene aquí no debe dejar restos de comida por ahí. Y bueno, esto se merece una foto para allá y otra foto para acá. Vamos a hacerla. Pues aquí no hablo, aquí intento transmitiros lo que yo estoy viviendo. Belleza, y qué bueno poderlo grabar y verlo y sentirlo. Bueno, me voy con Adriana, que me está esperando ahí en la sombra. Espectacular, ¿no? Lo que sigue, que sí. Vamos para allá. Bueno, pues estuvimos ahí abajo, aquí viendo cómo van las motos acuáticas. Van a tope, ¿eh? Y aquí ese hombre que se está arriesgando a meterse entre las rocas, aunque le duelan los pies. Voy a hacer una foto desde aquí arriba. La misma ola. Ahí en medio se hace como una pequeña piscina ahí. Pero sí, una vez que pasa la roca ya se vuelve un poquito más hondo. No, y aparte si viene una ola te puede... Claro, cuando hay olas, pero en esta zona es raro que haya mucho oleaje. ¿Sabes por qué? Porque es la bahía de Palma, que está desde allá arriba, que no se ve, allí el final de la bahía, y por aquí otro brazo. Es muy raro que haya oleajes fuertes, muy raro. Le protege los brazos que hace la isla. Si os fijáis en el mapa, la isla de Mallorca tiene bastantes brazos y muy anchos, pero eso hace que los oleajes no puedan ser muy grandes. A ver si por aquí tenemos un mapa. No, aquí te hablan de que esta playa es canina para los perros. Aquí los puedes traer. Punta Marroch, así se llama este lugar, ¿vale? Y por aquí puedes bajar. Y mira tu bolsita para la popó de Sí, los para la perros. popó de los perros. Ahí la tenías. Y los candados, mira. Los candados de los enamorados, chavala. A ver, ¿de quién era este? No lo sé. Me tendría que poner las gafas. Esta posición también me gusta para fotos. Es que hay muchas posiciones para fotos. Bueno, posiciones para hacer fotos hay infinitas, ¿eh? Y más cuando subes aquí arriba, con esta vista. Mira este hombre con la tabla de pádel y el chavalote que tiene. Y bueno, pues antes nos hemos bañado justo un poquito antes de la mitad de esta playa. Y llegamos andando por ahí, luego nos metimos para ver las tiendas. Estuvimos preguntándole al hombre de estas bicicletas acuáticas, que bueno, esos coches con trampolín. Aquí puedo hacer una foto bonita también. Bueno, pues ya bajando, ya estamos en el final. Nos vamos a encontrar enseguida con Sergio, Alex y Camelia. Nosotros hemos montado nuestro paseo de cerca de una hora, más o menos, hora y pico. Y esta es la otra visión de la playa, que podéis sacar fotos desde aquí. Maravilloso, ¿no? Quédate ahí, Adriana, un poquito. Bonito, ¿no? Lo que sigue. Además, este paseo, la verdad que lo han trabajado muy bien, muy agradable. Recomendable que si estéis por aquí os deis el paseo por ahí arriba. Bueno, pues nos vamos ya con los chavales. Voy a parar de grabar. Es un buen pescado, ¿eh? Este es el Tiros, el otro restaurante que os hablaba.
Lugar espectacular para hacerse una foto, con el arco y lo de la palabra de amor, deciros. No lo perdáis eso tampoco. Muy bueno el lugar. Bueno, pues estamos a 200 metros de donde están ellos. Seguramente estarán cansados, tendrán ganas de irse a tomar algo. Vamos a agarrar el coche seguramente y a ver dónde vamos. Pero la playa es relajante el día de hoy. A nosotros por lo menos nos sentó de maravilla. ¿Qué te ha parecido el paseo, Adriana? Bien. ¿Ha estado bueno? Sí. ¿Relajante también para ti? Qué bueno. Delante los tenemos sentados. Parece que están esperando el autobús ahí en uno de estos asientos. Y ya llega el autobús andando. Pero nos dejamos bien, bien dormiditos allí en la arena, tumbaditos. Pero bueno. Vamos para el carro, aquí está el Golf Fantasía este, que no vamos a montarnos, nos vamos ya para el carro. ¿Qué, cómo te ha ido la siesta, chaval? Bien. A gusto, ¿no? Sí. Qué bueno. Paguera ahora, porque el chavalote se va a quedar aquí con su mamá y nosotros nos vamos a ir para Inca, pero antes de eso nos vamos a tomar por aquí una merienda. Pero lo más bonito que yo conozco de aquí de Paguera, lo más bonito, porque Paguera está muy bonita, pero subiendo esta cuesta hacia Calas Fornell, ahí hay dos calas, la primera me encanta y la segunda es la de hoteles, también está preciosa. Y hay un restaurante por aquí que os lo recomiendo, se llama La Gran Tortuga, ahí está anunciado, lo voy a grabar. Mira, esta es la subida, es una carreterita estrecha pero preciosa, y esto es, ¿cómo se llama esa zona? Y este es el restaurante La Gran Tortuga. Esta es la vista que vas a tener desde el mismo restaurante. La vista al mar, excelente. Pero no solamente la vista al mar, es de excelente categoría ese restaurante. Durante muchos años lo he servido con muy buena calidad y al mismo tiempo me he quedado a comer muchas veces ahí. Bueno, con deciros que el rey Juan Carlos venía aquí habitualmente a comer también. Me lo encontré varias veces ahí con sus guardaespaldas, vigilando quién entraba y quién salía. Y nada, nos vamos para esta zona que está ahí esperándome Adriana. Aquí Paguera también es otro sitio que conocí mucho. Y nos está llevando la mamá de Alex, nos está llevando a ese bar de ahí para ver si queremos una merienda. Este es un supermercado de aquí de la isla, el Eroski, no, de la isla no, porque este es a nivel nacional y del País Vasco encima. Ya se han sentado en la terraza de fuera, que bueno, se llama El Café. Aquí la cervecita tostada sin alcohol es algo que nos gusta habitualmente, ¿a que sí, Adriana? Esta cervecita que me va a servir es deliciosa. Y luego, pues nada, un bocadillito de jamón serrano que siempre sienta muy bien. Mira, por ejemplo, en este caso es la tostada de la marca Mahou, que es una marca de Madrid. La zona de Madrid es muy famosa, aquí la tenemos también en Mallorca. Pero este tipo de cerveza aquí en España ya se consume mucho y sin alcohol se está metiendo mucho en el mercado aquí ya desde hace años. Ahora en el verano también se sirve mucho la Sandy o la cerveza de limón con cerveza. ¿Es correcto? Qué bueno. Oye, qué buena tarde tenemos por aquí. Es mi cocina. Espectacular, pensar que el mar lo tenemos justo detrás de esta montañita de pinos, está el mar, ¿eh? No os creáis que estamos a medio kilómetro ni nada, no, estamos al ladito del mar. Bueno, pues aquí tenemos el bocadillito de jamón cortado por la mitad y también te sirven una aceitunita por si quieres picar. El chavalote se ha pedido otro bocadillo de jamón, que bueno, la cervecita está deliciosa. Vamos a merendar. Aquí Sergio se pide un pepito de lomo con queso. Pepito de lomo es el lomo de cerdo y está delicioso también, ¿eh? Buen provecho, chaval. Sí, a veces sí. Adriana, esto de bañarse en el mar, llenar la panza y volverse a pasear es lo mejor que hay, ¿eh? Cuando estás aquí. Qué buena tarde. A esta hora, que ya son las 7 y algo de la tarde, la temperatura ya baja unos cuantos grados y estás a gusto, ¿no? Lo que sigue. Hemos despedido del chavalote. Ya mañana lo veremos
y vamos a pasar por el centro de Peguera, justo por el bulevar. Eso sería subida a Cala Fornel. Os recomiendo mucho subir a Cala Fornel cuando vengáis por aquí en Mallorca. Vais a hacer excelentes fotografías también. Y este es el bulevar que lo han dejado solamente de una dirección. En sus tiempos era doble dirección y era un caos porque aquí se llena mucho de gente, de negocios, pero hoy en día ya no. Hoy en día ya aquí me obligan a ir a la izquierda, ya no puedo seguir recto. Y nos despedimos de Peguera. Y yo creo que también despedimos el vídeo del día de hoy, creo. Bueno. Vamos dirección de Inca, Adriana. Papá, ¿me puedes dejar en casa? Sí, claro. Para un poquito. Más que nada ahora cuando llego a Inca lo que me preocupa, como vamos con el coche eléctrico que hemos rentado, pues es buscar un sitio donde lo podamos poner a cargar el auto. Y cuando lo pones a cargar, pues ya carga rápida no voy a encontrar porque el líder me va a cerrar ya dentro de poco cuando lleguemos para allá. Entonces tengo que cargarlo en un sitio de carga lenta, son 4 horas de carga y tienes que estar atento a esas 4 horas para después ir a buscarlo y sacarlo de donde lo tengas cargando. Si no te pueden multar, ese es un detalle. Bueno, pues en la atardecer ya lo veis. Precioso, ¿no? Lo que sigue. Está muy bonito. Pues ahí tenemos un crucero, estamos al lado de Portopí, que es esto de aquí, y bueno, voy a hacer el cambio de sentido para irme por la autopista hacia Inca. Me equivoqué, me metí para el puerto, pero no pasa nada, estábamos hablando. Y vaya pedazo de crucero, también estaría bueno hacer un crucero, ¿eh? Qué bueno. Ahí lo lleva. Este centro comercial que tenemos aquí está impresionante. Bueno, pues vamos a hacer lo que están haciendo estos coches, pero en vez de ir hacia arriba, nos vamos a ir para aquí atrás. Cambio de sentido. Ahora mismo se ve precioso también por bueno, el sol del atardecer, que todo lo ilumina, lo deja bonito. Estoy por ir por el paseo marítimo, y luego subir por allá. Es que es bonito el paseo marítimo. Bueno, el otro día venimos. Estamos rodeando la ciudad de Palma. A la derecha veríais que está toda la ciudad por allí. Y entonces vamos por la vía rápida, la vía de cintura. Y esto es lo bueno, que vamos bien a gusto por aquí. Y bueno, pues tenéis que respetar el tema de la velocidad, no pasarlo, porque está lleno de controles radar también por aquí. Estamos aquí en Inca y nos vamos a ir. ¿A dónde nos vamos a ir? Pues fíjate, estamos, que me quedan 104 kilómetros, que es bastante, pero estamos en 2/3 de batería. Así que vamos a ver si podemos cargar, aunque sea, tenemos para 40 minutos más o menos de carga. A ver hasta dónde nos deja. Si no cargarse de todo, que no va a cargar del todo, mañana nos tomamos un café y con media horita ya le va a bastar. Vamos aquí al Lidl, que lo tenemos aquí, justo de esta empresa, y a ver si tenemos suerte y está libre el cargador rápido. Y mañana nos vendremos a tomar el café allí para terminar de cargarse mientras estamos tomando el café. Así que nos vamos aquí al aparcamiento del Lidl y vamos a ponerlo a cargar. Está ocupado la carga rápida en este momento, así que ya me voy a ir. Mañana ya lo cargaré y si no me voy a la ciudad y lo dejo por la ciudad en otro sitio, porque dejarlo en la carga lenta es una tontería, tarda horas. Aquí estamos en el Mercadona, que me encanta esta tienda, de verdad, aunque ya se han acabado bastante frutas y verduras, pero bueno, buenísimo el sitio. Lo del pescado, el salmón, si lo compras entero, 11,95 y 20,75 en rodajas. Esto es el rape, el bacalao. Y bueno, está bonito. Y la lubina.